Bienvenidos otra vez y muchas gracias por compartir estos minutos conmigo para poder seguir hablando sobre el mundo megalítico en esta segunda parte de la presentación. Agradezco especialmente a aquellos que asistieron también a la primera parte y han decidido repetir en esta segunda, lo cual pues da mucho ánimo al ponente. Como ya comenté anteriormente, vamos a tratar sobre el megalitismo en la península ibérica, sobre todo en Andalucía, tanto oriental como occidental. Y luego a continuación terminaremos con las conclusiones que hemos extraído de ambas presentaciones. Bueno, espero que sea de su agrado y bueno, al final pues podremos comentar todas aquellas observaciones que ustedes tengan a bien. Muchas gracias. Continuamos. El otro gran punto muy relevante en cuanto al megalitismo es, como pueden apreciar, la península ibérica. Es uno de los grandes lugares de concentración de monumentos megalíticos. Solo Galicia ya dispone de más de 4.000 identificados. La distribución de los mismos es predominantemente costera y sobre todo atlántica, aunque también hay otros puntos donde se han encontrado una relevante concentración de monumentos megalíticos. Empezando por el noreste tenemos el Alto Ampurdán y Cataluña, el norte del Ebro y los Pirineos, que sería esta otra de aquí, Cantabria, Asturias, Galicia, uno de los lugares de grandes concentraciones, el norte de Portugal, la parte del Valle del Duero, Castilla y León, por aquí y alguno más por aquí, Portugal, las tierras altas de la meseta, Castilla-La Mancha, es la meseta sur, Portugal, el Alentejo y el Algarve. Y luego tenemos Andalucía Occidental, toda esta zona de aquí, y Andalucía Oriental y Murcia. Bueno, para explicar este diagrama de barras, voy a comentar que he puesto con color sólido, sin barras y sin puntillado, aquellas dataciones que he encontrado con confirmaciones concretas de monumentos y de fechas concretas. Y en aquellos puntos donde se hablaba de hasta no sé qué milenio o son más difusas las instrucciones, las explicaciones respecto a hasta dónde o desde dónde empezaron determinadas dataciones, los he utilizado otros coloreados, otras tramas menos sólidas, menos macizas. Lo más relevante a comentar es que los fenómenos más tempranos de este tipo se dan sobre todo en Portugal. Y son cámaras simples o corredor corto. En casi todas partes, estas rayas de color negro nos están hablando de cámaras simples o cámaras con un corredor muy corto, o sea, monumentos de una envergadura no excesivamente grande. Posteriormente, vemos que empiezan a aparecer los sepulcros de corredor o de corredor y cámara, de corredores largos, y finalmente aparecen los monumentos tipo tolos que ya hemos comentado anteriormente. También podemos apreciar que los monumentos tipo cámara simple y corredor corto continúan perviviendo durante todo el tiempo, con lo cual ahí en realidad de forma coetánea pueden coexistir todos los tipos de monumentos en el mismo lugar geográfico o en diferentes lugares geográficos. Esto es lo que estaba comentando, de que no es una evolución lineal de uno, otro, y por lo tanto nos están hablando de que coexistieron en las mismas fechas sociedades con distinta complicación. Esto es un caso muy curioso de pervivencia de los monumentos tipo toloi o tipo tolos, los tolois, muy parecidos a los de los millares en Almería hasta fechas muy avanzadas. Bien, lo más importante,
Los monumentos, las tumbas megalíticas, tienen una antigüedad muy elevada en la zona de la península ibérica correspondiente a Portugal, tanto al norte del Valle del Duero como cerca del Valle del Tajo, en las tierras altas de la meseta. Bueno, he elegido aquí tres dólmenes muy relevantes, porque me parecía interesante, ya que no voy a entrar en profundidad en determinadas zonas. Me parecía muy interesante el exponer aquí algún monumento muy relevante de dichas zonas. Este es el dolmen de Dombate, en Galicia. Se utilizó entre el 3800 y el 2700. Vemos que hay una gran pervivencia de la utilización de estos monumentos. Esto nos lleva a incidir nuevamente en aquel concepto que habíamos tratado en la primera parte sobre lo importante que era para las poblaciones de aquella época el vincularse con el pasado, el demostrar una especie de derecho de herencia, derecho de tradición sobre las tierras que de alguna manera aquel monumento megalítico, que siempre era un hito relevante en el paisaje, marcaba, definía o delimitaba. Bien, el Anta Grande de Zambujeiro también es otro monumento megalítico de un porte similar al de Dombate, también con un corredor bastante relevante y en su momento debió tener un túmulo, construido en unas fechas parecidas a Dombate, entre el 4000 y el 3500. Esta es una fotografía nuestra. Este es el dolmen de Soto, en Trigueros, en Huelva. Es un dolmen de corredor largo ya, con una cámara circular que desgraciadamente se había hundido y había sido probablemente esquilmada de los grandes ortostatos, probablemente ya desde el tiempo de los romanos, en que utilizaron aquellas piedras de gran tamaño para labores de construcción. Sin embargo, es un lugar que merece la pena visitar, es un gran dolmen de grandes ortostatos. Desconocemos cómo era la cámara o nos faltan datos al haberse, pero da mucha información porque se han encontrado inhumaciones en el corredor, se han encontrado ajuares y también se han encontrado inscripciones, incisiones con símbolos en las paredes. Vamos a empezar por hablar de los dólmenes de Antequera. Son tres: el dolmen de Menga, el dolmen de Viera y el Romeral. Son, a mi entender, el conjunto dolménico más espectacular de la península y comparable a cualquiera de cualquier parte de Europa. Menga es un dolmen antiguo, construido en las fechas de Dombate, de Zambujeiro, entre el 3750 y el 3650. Es un dolmen de corredor construido con grandes ortostatos enormes en las paredes, tiene una altura muy relevante, llega a tener hasta 3,5 metros de altura. Es bastante impresionante, eso implica unas piedras muy grandes de bastante peso, bastante masivas y difíciles de erigir. Tiene 6 metros de anchura y por ese motivo el vano era tan grande que en determinadas zonas donde soportaban no solo el peso de las grandes cobijas de arriba, sino también el peso del túmulo, encontraron esta solución, fue necesario reforzar con columnas de piedra. El uso de esta solución para la construcción de este tipo de monumentos no es muy frecuente, no es excesivamente frecuente, no es aislado, pero no es muy frecuente. Bueno, el corredor mide hasta 27,5 metros, 3,5 metros de altura, 6 metros de ancho, ya lo hemos comentado. La última cobija, que es esa de ahí atrás, que no, esta fotografía está tomada desde la entrada. La última cobija
se estima que pesaría alrededor de 180 toneladas. Verán bastantes variaciones porque es una estimación, nadie ha pesado esa roca monumental. Nadie la ha pesado. Pero bueno, en función de densidad y demás y del volumen estimado, pues se han hecho valoraciones. Y verán que ahí en algunos sitios se le atribuyen 150 toneladas, en otros 180, en otros se llegaba a leer 270. Nosotros nos hemos quedado con la de 180. Una característica muy peculiar de Menga es el pozo que hay aquí al fondo. Es un pozo que mide de profundidad lo mismo que el corredor. En la visita que hicimos a los dólmenes de Menga, nos lo contó la persona, la guía que nos estaba enseñando el yacimiento, pues nos contó este dato. Y fue un descubrimiento en aquella época, ya hace bastantes años, fue un descubrimiento reciente. Otra cosa curiosa que ya veremos es que presenta en el primer ortostato del corredor, presenta imágenes incisas, algunas de ellas muy similares a las que he comentado con anterioridad en el dolmen de Soto. Y esto es una constante en bastantes monumentos, no es en todos, pero en bastantes monumentos megalíticos se han encontrado este tipo de incisiones con figuras que son esquemáticas, no son naturalistas, no representan un objeto concreto, sino representan un símbolo que lleva a la sociedad que lo trazó, le lleva a unas determinadas consideraciones ideológicas y abstractas. Muy interesante. Sería maravilloso poder algún día descifrar qué querían decir cuando ponían aquello. Bueno, el túmulo que cubre el dolmen tiene hasta 50 metros de diámetro. Aquí tenemos algunas fotografías del dolmen de Menga. Esta es la entrada, esta no es la cobija tan gigantesca de la que he hablado con ustedes. Este es el pozo, que está cubierto por un enrejado para evitar que caigan objetos, incluso personas. Es un pozo con una profundidad bastante importante. Otro aspecto, esta es la sección en perspectiva. En algún momento les comenté que Menga tenía un atrio, estas dos primeras piedras se abren ese atrio, esa entrada, que nos sugieren que probablemente o con bastante certeza se celebraban rituales colectivos en esta zona. O sea, la comunidad que había erigido, que seguía administrando durante siglos el dolmen de Menga, pues celebraba periódicamente determinados rituales que tendrían un peso simbólico en los conceptos, en esa superestructura ideológica de la que les he hablado de la comunidad. O sea, para ellos Menga era un elemento que les daba una cierta cohesión, una cierta entidad y una singularidad. Hemos hablado también muchas veces que estos monumentos tenían una doble orientación. Menga está orientada hacia el equinoccio, curiosamente, es algo que no es lo más frecuente, suelen estar orientados al solsticio, pero Menga está hacia el equinoccio y también hacia la peña de los amantes, de los enamorados. Esta peña es espectacular, parece un perfil humano surgiendo de la tierra y probablemente también la aprovecharon los habitantes de la zona, los que erigieron Menga, para darle un peso simbólico. Como hemos comentado, ellos aprovecharon el paisaje también para vincularse de alguna manera a dicho paisaje y dotarle de una entidad que tenía significado para la comunidad. Había comentado que este tipo de soluciones es singular. No es muy frecuente, pero no es única. Aquí les he puesto una fotografía del dolmen de Bañó en el Loira, y aquí está nuestro dolmen de Menga. Y ven que han adoptado la misma solución. Bueno, para mí, a lo mejor a mucha gente le parece inmediato, pero para mí quiere decir que había el desarrollo técnico que les llevó a encontrarse problemas y encontrar determinadas soluciones, porque es que comparten muchas soluciones. Por ejemplo, la inclinación de los ortostatos hacia adentro para evitar, si se hubieran puesto verticales, el peso de las cobijas, en vez de darles compacidad, los hubieran impulsado hacia afuera.
pues todas estas soluciones que fueron encontrando las fueron compartiendo seguramente. O sea, no debían ser entes aislados donde cada cual inventaba exactamente lo mismo. Y esto es lo que queríamos destacar con esta fotografía. Sin embargo, había diferencias regionales. Por ejemplo, hemos comentado que en el primer ortostato del dolmen de Menga había determinadas inscripciones que, bueno, hay quienes lo interpretan de una manera, otros de otra. Bueno, yo no voy a darle una significación. Lo curioso es que coincide muy razonablemente con lo que les comenté que ha aparecido en el pasillo del dolmen de Soto, de Huelva. En otros lugares, las representaciones más abundantes son otras, son de otro tipo, son diferentes. Espirales, anillos concéntricos. Y bueno, aquí tenemos dos, uno es en Gravinis y otro en Newgrange. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué hemos destacado estas dos fotos? Pues sí, había aspectos compartidos y otros aspectos que más bien respondían a una imagen local, a un desarrollo, a una ideología local. Local puede ser regional, o sea, aquí tenemos Irlanda y Francia, y aquí tenemos pues Huelva y Málaga. Bueno, ese local o ese regional pues habría que irlo definiendo, pero probablemente muchos de los símbolos se compartían a un nivel no tan grande como todo ese paisaje megalítico, todo ese mapa de la distribución del megalitismo que hemos visto en toda Europa. Bien, aquí tenemos el dolmen de Viera. Es mucho menos monumental que Menga, es un poco posterior a Menga. Los ortostatos son más pequeños y más verticales también. El peso de ortostatos y cobijas es mucho menor, pero tiene otras características muy interesantes que me gustaría comentarles a ustedes. La primera es la creación de una cámara que han separado del corredor por medio de esta laja de piedra perforada que daba acceso a la parte interior. Al final habían separado una parte del corredor, bueno, no es mucho más, no es un ensanchamiento, con una laja vertical perforada. Este tipo de perforaciones también las vamos a encontrar en otros monumentos, como por ejemplo en los Millares. Les llamo la atención sobre otro elemento. Fíjense aquí, habíamos hablado cuando vimos los dólmenes en Escandinavia que rellenaban las rendijas entre las lajas con piedras de menor tamaño, de menor calibre. Bueno, aquí no lo hacen en los ortostatos porque la precisión con la que los han labrado y los han juntado es maravillosa. No tiene nada que ver con lo que vimos en Escandinavia, donde estaba todo esto lleno de piedras de menor tamaño taponando las grietas que había. Aquí apenas hay grietas. Pero en la parte donde apoyaban las cobijas, y también con bastante sensatez para darle más estabilidad, han utilizado piedras de pequeño tamaño para rellenar las grietas. La altura no es la espectacularidad de Menga, pero tiene 21 metros de longitud de corredor, 2,10 metros de altura y 1,80 de anchura. Veremos que no es tan frecuente y que curiosamente conforme nos vamos acercando hacia las fases más modernas, la monumentalidad en la construcción decae, sobre todo la monumentalidad en el volumen, el peso de materiales que tienen que mover, el tamaño de los ortostatos y de la piedra que mueven, decrece, pero van desarrollándose habilidades y técnicas mucho más complicadas, que requieren de muchos años de ensayo y error y de aprendizaje, incluso yo me atrevería a decir, de una transmisión de esa técnica y de esas técnicas, de esa cultura, de unas generaciones a otras. Bueno, en Viera aparecen unos decorados que son tipo oquedades o cazoletas, muy típicos del arte esquemático y que nosotros hemos encontrado en Irlanda también, pero que no hemos reflejado aquí. Y en el interior se aprecia otra cosa también bastante curiosa, que son restos de pintura rojiza y de óxido, lo cual hace pensar que las paredes tenían un cierto tipo de decoración. El dolmen de Viera tiene 50 metros de diámetro, como el de Menga.
Aquí algunas imágenes. Estas son las cazoletas que hemos mencionado. Esta es una de las separaciones. No solo tenían esta separación en la cámara, sino aquí separaban el atrio del corredor con otra laja de piedra perforada, que en parte se ha perdido. Y esta es la foto que pueden ustedes apreciar. También tendría su pequeño atrio, sus primeras lajas. Esta es la que daba acceso a la parte interior, el túmulo de tierra cubriéndolo todo, las grandes cobijas y aquí tenemos la cámara. Esta es la cámara con la laja de piedra perforada que daba acceso o que lo restringía. Esto hace pensar que estaban divididos, digamos, había 3 niveles distintos de acceso a los rituales que se celebraban en este sepulcro megalítico. Y esto es el Romeral. Para mí, una de las obras megalíticas más maravillosas. Es realmente impresionante porque es una falsa cúpula. Todo esto son piedras de pequeño tamaño que van aproximando las hiladas una tras otra hasta llegar a un techo en el que sellan con un ortostato de gran tamaño que mantiene la compresión. Y esto sí es estructural, esto está soportando peso y crea una cámara espectacular. En realidad el Romeral tiene 2 cámaras, tiene una más pequeña dentro. Tiene también doble orientación, una hacia el solsticio, la astronómica, y otra hacia el paisaje, la Sierra del Torcal. Tiene un corredor adintelado de 4 metros de longitud, aquí esto, y al fondo se encuentran 2 cámaras circulares. La primera, que es esta que tenemos aquí de gran tamaño, y la segunda ahí de pequeño tamaño, separado por una laja también perforada. Aquí tenemos el esquema con el corredor, las cobijas del corredor, la cámara, la falsa cúpula del Romeral, que es algo que hay que ver y que hay que sentir, porque es espectacular, con su piedra, su cobija de gran tamaño, dándole compacidad. Aquí vista desde dentro se puede apreciar fácilmente cómo se van aproximando las hiladas cada vez más dentro, haciendo además algo muy meritorio. En Stonehenge no era una superficie tan curva, esta aproximación de hiladas no era tan perfecta, si se acuerdan, era más hacia arriba. Aquí traza un perfil curvo, es bastante impresionante. Y aquí tienen el corredor, que en lugar de grandes ortostatos lo han hecho con mampuestos, con piedra de pequeño tamaño colocada a ambos lados del pasillo. Pero esto es muy propio de las últimas fases de los megalitos de corredor de Andalucía. Se fueron sustituyendo los grandes ortostatos o los ortostatos de gran tamaño por este tipo de soluciones de mampostería, que evidentemente tienen una gran ventaja. Requieren muchísimo menos trabajo de mover materiales de mucho peso, pero sin embargo requieren también, por otra parte, de mayor capacidad y de mayores habilidades para trazar exactamente estas paredes de forma que no se vengan abajo, que queden perfectamente compactadas con las cobijas y que queden suficientemente alineadas. Entonces, tuvieron que sustituir, es un primer trabajo, tanto aquí como aquí, porque claro, esta cobija es mucho menor que lo que tendrían que haber puesto si hubiera sido una cobija plana cubriendo toda la bóveda. Es de menor tamaño. Aquí han sustituido aquellos trabajos tan masivos, tan hercúleos, tan complejos por el peso de lo que había que mover, por habilidades técnicas, tanto en la fabricación del pasillo como en la fabricación de la falsa cúpula. El siguiente sitio que vamos a comentar es el poblado de Los Millares. Los Millares es un lugar muy interesante porque se ha conservado muy bien tanto la necrópolis como la zona de habitación. Entonces, el poblado consta de 5 hectáreas. Retengan estas ideas porque luego nos vamos a encontrar con otros lugares y es bueno para comparar y tener el orden de magnitud. Tiene 4 líneas de muralla defendidas por 13 fortines, estos fortines que ven aquí. Luego vamos a poder ver fotografías de ellos.
Su cronología, pues es 3200-3100. Vemos que es bastante posterior a Menga y a Viera. Es un momento que se va acercando ya hacia los últimos momentos del megalitismo y ya no hay tanta construcción de grandes monumentos megalíticos. Vamos a verlo también. Se abandonó hacia el 2200. Si bien en Escandinavia nos estábamos preguntando qué porcentaje de responsabilidad del decaimiento del movimiento megalítico, de la cultura megalítica, tuvieron las hachas de combate y las impresiones de cuerda, la cultura de hachas de combate y de impresiones de cuerda, aquí no hay una superposición con una cultura inmediatamente posterior que desplazara a los millares. En realidad lo que sí se sabe es que coincidió con su fundación, estamos en Almería. Entonces es una de las zonas más secas de España. Entonces es muy sensible. Los recursos disponibles para una población de gran tamaño son muy sensibles a la climatología, obviamente. Entonces la fundación coincide con un periodo de más humedad. El clima no ha sido siempre inamovible. Ya vimos lo que pasó con el deshielo de la época glacial, pero incluso dentro de la época posterior, dentro del Holoceno, el clima no ha sido, ni la temperatura ni la pluviosidad ha sido constante, ha tenido variaciones. Bueno, pues aquí se fundó los millares en un momento en el que el clima era de mayor humedad y se abandonó en un proceso que se iniciaba con mucha sequía. Este periodo de aridificación se extendió también durante el Bronce inicial. Después vinieron otras culturas, con otras particularidades distintas y que no se pueden vincular claramente a la cultura de los millares. Es la cultura del Argar. Pero ofrece muchísimas diferencias, lo cual hace pensar seriamente que hubo un hiato importante. Una desapareció y la otra la sustituyó bastante tiempo, o algún tiempo después, bastante tiempo después, porque los millares ya del bronce, el Argar es del bronce y tiene diferencias muy relevantes. Bueno, también se aprecia que hay un urbanismo, una cierta organización de las cabañas, que eran cabañas circulares, luego veremos cómo eran, y también había una serie de construcciones de tipo común, hidráulicas, por aquí, para suministrar agua a la ciudad. También hay este gran edificio de tipo rectangular que nos hace pensar en un edificio comunal donde se celebraban determinadas actividades o determinados rituales que ahora mismo, con lo que sabemos, no somos capaces de concretar. Y bueno, había talleres y talleres metalúrgicos y la conducción de agua que les he comentado, y hay que destacar que no todos los habitantes tenían el mismo estatus, puesto que hay dos ciudadelas distintas que parecen indicar que los que habitaban allí estaban más protegidos y más separados de la mayoría, de todos aquellos que habitaban fuera. Eso también nos hace pensar en que puede que hubiera una cierta aristocracia. Pueden ser sencillamente distintas fases, pero bueno, ahí queda. Desde luego, esto es una ciudadela completamente independiente. Bueno, algunas fotos sobre el asentamiento de los millares. Esta es la puerta. Este tipo de construcciones, que se llaman barbacanas, eran para asegurar la puerta, siempre es la parte más débil de la muralla. Siempre lo es. Y entonces se protegían con este tipo de construcciones y de fortificaciones. En concreto, aquí con esta barbacana. De forma que si los enemigos intentaban atacar la puerta, se metían en un sitio donde podían verse rodeados y dañados de distintas posiciones. Y además, este tipo de construcción pues dificulta una carga de caballería, por ejemplo. Lo hace casi imposible hacia la muralla. Bueno, esta es la barbacana, tal y como aquí la estamos viendo, según lo que queda en el yacimiento arqueológico, y aquí según la reproducción realizada en el Centro de Interpretación de los Millares. Estos eran el tipo de cabañas que se encontraron en el interior de la muralla. Cabañas realizadas
con una estructura vegetal de troncos. Las paredes también tenían una estructura vegetal, un entramado vegetal que luego se cubría con mortero, con barros, con arcilla y otro tipo de mortero que permitían compacidad y que, bueno, permitían realizar estas paredes. Bueno, las cabañas tenían un pozo. Hablemos ahora de la necrópolis. La necrópolis de los Millares está formada por 80 tumbas y ocupa aproximadamente unas 13 hectáreas en la parte occidental del poblado. El tipo más extendido, el más típico y al que vamos a dedicar más tiempo, son las 56 sepulturas de mampostería con corredor de acceso y cámara circular cubierta por una falsa cúpula. Luego hay 12 sepulturas de mampostería con corredor de acceso y cámara circular, pero cubiertas por una techumbre plana de material orgánico, evidentemente más pobres, una sepultura con cámara excavada parcial o totalmente en la roca y 5 sepulturas megalíticas ortostáticas. Nosotros nos vamos a centrar en particular en las que ya he comentado, las 56 de mampostería con falsa cúpula. Vamos a ir analizando parte por parte esta sepultura, que es el ejemplo paradigmático del cementerio de los Millares. Hay un corredor cimentado en pequeños sortolitos sobre los que se levanta un muro de mampostería, o sea, ahí está la cimentación, apenas se ve, esta es, en concreto aquí se ve mucho mejor en este lado, obviamente, y sobre estos lajas de piedra de pequeño tamaño se levanta el muro de mampostería, de mampuestos. También otra característica muy particular son estos ortolitos, como los llaman aquí, porque son piedras de no muy gran tamaño, perforados, que como ya hemos comentado en otros monumentos megalíticos, separan los espacios del exterior y dentro del interior de la tumba establecen diferencias entre ellos. Aquí hay un nicho que se utilizaría para determinados rituales y este es la falsa cúpula. Como vemos, las paredes estaban protegidas o forradas por lajas de piedra y sobre ellas se alzaban las sucesivas hiladas que iban aproximándose hasta crear la falsa cúpula. Vean que el perfil es muy circular comparado con otros perfiles que tenían una estructura mucho más alargada. Aquí el perfil es bastante circular, mucho más difícil de mantener en equilibrio, con lo cual se detecta una laja final y un poste que debió de ser de madera, que se conoce su existencia a través del orificio que había en este lugar, que mantenía en su sitio toda la construcción. Encima de ello estaba el túmulo, como podemos apreciar. En el interior de la cámara circular había numerosas inhumaciones. Se han hallado entre 20 y 100 en cada tumba, lo que, haciendo un cálculo que hemos realizado nosotros en función del número de tumbas totales, habría inhumados unos 4.000 individuos. Teniendo en cuenta que el poblado lo habitaron unos 1.300 individuos durante unos 800 años, estamos hablando que el total de cuerpos que podríamos haber encontrado en el interior de este cementerio estaría entre 26.000 y 35.000, lo cual nos permite incidir en el aspecto de que no todo el mundo acababa enterrado, inhumado en este tipo de tumbas de estos cementerios. Lo que, insistiendo un poco más, haciendo el paralelismo que nos hemos, reforzando el argumento que nos hemos encontrado con las murallas y las construcciones comunitarias y sobre todo con la Acrópolis, debíamos, o seguramente estemos hablando de una sociedad estratificada en la cual había algunos individuos que merecían un tratamiento específico por su estatus. Bueno, aquí tenemos, esto es una reproducción, como comenta aquí el pie de foto. Aquí vemos, más o menos ubicados en el lugar que debieran ocupar, pues varios cuencos esféricos, un vaso tipo campaniforme y allí, un poco oculto en esta foto, está nuestro vaso tipo de los Millares que ya hemos presentado varias veces. La arqueóloga María Eugenia Calvín
nos permite ahondar un poco más en lo que habíamos comentado. Ella opina que la escasez de estas sepulturas, o sea, el hecho de que no todo el mundo que debió de habitar en el poblado esté enterrado en estas sepulturas, puede deberse a varios aspectos, desde aspectos cronológicos, sociales, pudiendo constituirse como un símbolo de linaje, cosa que ya hemos comentado. O sea, ella abre otra posibilidad, que es que solo se enterrara durante una época. Lo que es necesario es que se siga analizando y excavando para ver si somos capaces de descartar las hipótesis falsas y quedarnos con la auténtica. Algunos ejemplos del ajuar funerario que se ha encontrado en estas tumbas. Aquí tenemos las cerámicas, algunas de fondo plano, otras de fondo semiesférico. No tenían el borde engrosado, no como las que hemos visto en Irlanda, que todas ellas tenían el borde engrosado y además exvasado, se salía hacia fuera del vaso. Otro tipo de cuencos. Tenemos aquí, por ejemplo, cuchillos de sílex, puntas de flecha y ídolos tolva. Y estos son los ídolos tipo los millares, que mostraremos ejemplos en los que se puede apreciar mucho mejor. Estos son los cuchillos de sílex. Y aquí en el ajuar, lo que hemos comentado, ídolos tolva y un cuchillo de sílex. Esto es una concha de tortuga. Otros ejemplos son el cuenco tipo los millares, que ya lo hemos visto, tienen aquí unos pequeños mamelones para mantener la estabilidad cuando se apoyan en el suelo. Estos son betilos que normalmente se asocian a representaciones de divinidades o de ídolos. Aquí tenemos diversos vasos, el de los millares, otros con una carena baja, hemisféricos, algunos elementos de sílex también. Ídolos tolva y un punzón de metal y aquí más cerámica. Aquí tenemos uno con unos mamelones. Aquí obviamente se puede apreciar que estos mamelones no tenían ningún objetivo funcional, sino que tenían un objetivo ornamental. Cuchillos de sílex y dos ídolos tolva. Masajuar, esto es el vaso campaniforme que hemos visto en la tumba anterior. El campaniforme es algo muy particular que no he tenido tiempo, no he podido incluir en estas presentaciones y que merecería que se le dedicara una buena parte de una sesión, porque marcó un hito en lo que es el mundo megalítico, el mundo funerario megalítico. Por muchas razones. Una, porque certifica esa extensión suprarregional que tenía todo este movimiento. O sea, de hecho se extiende todo el campaniforme, tiene un patrón de expansión o de aparición muy parecido al de los monumentos megalíticos y eso le hace muy interesante. También porque a partir del momento en que el campaniforme empieza a hacerse habitual, coincide con lo más fuerte de la regresión o el principio de la regresión poblacional que ocurrió en todo este mundo megalítico. Aquí tenemos nuestros ídolos tipo los millares y aquí tenemos nuestros cuchillos de sílex. Como he comentado, la hoja de sílex fue muy funcional hasta que el metal la desplazó. Aquí tenemos vamos a tratar un lugar muy especial, con una serie de características que le dotan de una singularidad sorprendente. Es el yacimiento de Valencina de la Concepción. Es monumental. Vamos a empezar a explicar que la geografía de entonces no es la geografía de ahora. Si recuerdan, hace unos 11.600 años, una cosa así, termina el periodo frío del Drías reciente y comienza el deshielo. Este deshielo, como ya he comentado en algún momento, fue un proceso relativamente rápido. La máxima temperatura se alcanzó en el 8000 y durante todo este periodo los hielos que había sobre el continente se fueron derritiendo y el agua fue al mar. Eso supuso un incremento del nivel del mar de unos 120 metros. O sea, eso quiere decir que las costas en el final del Pleistoceno, al final de la época glacial, estaban aproximadamente a 13-14 kilómetros de la posición actual. Con posterioridad, pues en el año aproximadamente del 6500 antes del presente, hace unos 4550 a.C., más o menos, se produce el máximo flandriense, o sea, la máxima subida de la transgresión marina, el nivel más alto. En ese momento, pues
el nivel del mar, el agua del mar inundó muchas zonas que antes eran terrenos secos. Y el aspecto que tenía la costa en esa época era aproximadamente este, que supone que el yacimiento arqueológico de Valencina de la Concepción estaba al lado del mar. Hay una pregunta que seguro que se les ha ocurrido a todos ustedes, que es ¿qué pasó con el nivel del mar? ¿Por qué hoy en día todo este territorio de aquí vuelve a ser tierra firme y ya no es zona marítima, zona de mar? No está invadido por las aguas. ¿Es que bajó el nivel del mar otra vez? Pues no, no bajó. Lo que ocurre es que todos estos sistemas fluviales, el Tinto, el Odiel, el Guadalquivir y el Guadalete, han estado depositando aluviones de forma continua y poco a poco han ido colmatando estas zonas. Por eso se formaron las marismas de Doñana, por eso pues Huelva prácticamente ahora mismo es una sola desembocadura, la de los dos ríos que entonces estaba separada, y la isla de Cádiz está unida a tierra. ¿Qué se encontraron los señores del 4000 y pico antes de Cristo hasta el 2000? Pues por una situación muy parecida a esta. Eso nos lleva a que Valencina de la Concepción, que es este macroyacimiento que está aquí, el grandote, estaba a la orilla del mar, no al nivel del mar, puesto que está en alto, pero a la orilla del mar, estaba junto al mar. Esta es la zona del Aljarafe sevillano y por lo tanto estaba en una zona que estaba en alto. Bueno, aquí la tenemos de nuevo. Es interesante en este momento recordar el tamaño de los millares. Los millares, el pueblo tenía aproximadamente 5 hectáreas y el cementerio 13. En este yacimiento, que no es un poblado nada más, es algo mucho más complejo, que como ya veremos más adelante nos va a recordar mucho a los recintos de fosos que hemos estado viendo, pero voy a hacer un incisito aquí. Hay un yacimiento parecido, con muchos paralelismos muy cerca de Madrid, que se llama Camino de Yeseras. Yo fui a la exposición que hicieron las arqueólogas que están trabajando en este yacimiento y comentaron pues, que era un recinto de fosos, que había tumbas más señoriales con cerámica campaniforme que otras que eran de menor tamaño y de menor importancia y demás. Y les dije, pues a mí me recuerda a Valencina. Y ellas me dijeron, sí. Pero por hacer una comparación del tamaño de uno y otro, Camino de Yeseras sería Madrid y Valencina de la Concepción sería Nueva York. Estamos ante un yacimiento que debió de tener significación a nivel regional, que lo vamos a ver, o sea, traducir esto a conceptos concretos en este momento no es fácil. No es fácil decir qué queremos decir cuando hablamos de este impacto regional, de esta trascendencia regional de este yacimiento. No es fácil, porque al no tener registro escrito y solo tener la evidencia material, tenemos que interpretar los hechos, no tenemos otra cosa. Vamos a dedicarle un tiempo a este yacimiento que es de lo más interesante. ¿De qué tamaño es Valencina? ¿Se acuerdan? 5 hectáreas el poblado de los Millares, y era un poblado que tenía un aspecto importante, 13 el cementerio. Bueno, pues aquí distintos arqueólogos hablan de 235 hectáreas de poblado y 233,2 de necrópolis. Llamarle poblado es algo que deberíamos cuestionar, deberíamos poner entre comillas. Mejías habla de 365 hectáreas, 200 de poblado y 165 de necrópolis. Y otros autores el total estima entre 514 y 300. Bueno, es muchísimo mayor. O sea, podemos estar hablando de un poblado 50 veces más grande que los Millares y una necrópolis pues unas 20 veces o 15 veces más grande que las tumbas, que el cementerio de los Millares. Otra cuestión importante es que esto no es un yacimiento muy complicado de excavar. ¿Por qué? Porque se encuentra bajo los actuales pueblos de Valencina de la Concepción y en parte Castilleja de Guzmán. Entonces, se han podido hacer excavaciones y prospecciones de diverso tipo
en las zonas donde no hay nada, en parcelas donde no hay nada edificado. Y otra fuente de información pues son las excavaciones de urgencia. Cuando alguien decide pues que se va a edificar un edificio nuevo en un solar, de repente siempre que rascan en Valenciana de la Concepción encuentran restos del Calcolítico, restos muy importantes. Ya los vamos a ver, es muy interesante. Bueno, este es el típico diseño o la imagen que nos transmiten las cartas arqueológicas municipales de Valencina de la Concepción, donde a la parte esta de aquí, yo es que para los colores soy muy malo, en rosa, le llaman la parte del poblado, y a esta otra parte en verde, pues le llaman la parte del cementerio. Un tema que hay que comentar sobre ese asunto del cementerio no es exacto. Se han encontrado cadáveres, se han encontrado inhumaciones enterradas en enterramientos muy pobres, zanjas, fosos, etcétera, o incluso bajo las casas, dentro del propio poblado. Pero las grandes tumbas megalíticas, todas están fuera del área del poblado. Están en el exterior, en lo que se llama el área de cementerio. Sería más correcto llamarlo el área del cementerio megalítico, si bien hay enterramientos en otros lugares. Tiene su sentido, veremos por qué. Porque no se puede hablar de que el área del poblado haya sido siempre del mismo tamaño y por lo tanto al quedar espacios vacíos, pues esos espacios deshabitados se debieron de reutilizar para otro tipo de funciones como la funeraria. Pero los grandes monumentos megalíticos están todos segregados del poblado y tienen su entidad propia y su significado ideológico propio para los habitantes de la zona. Esta imagen es apasionante. La hemos tomado del trabajo Valencina de la Concepción, Sevilla, secuencia del poblado calcolítico y los recintos de fosos, de una serie de arqueólogos, Alfredo Mederos, Martín Tomás, Schumacher. Muchas de estas excavaciones de esta zona se realizan con los fondos del Instituto Arqueológico Alemán. Ha detectado como área de interés esta de Valencina por su significado, por su simbología. Han realizado muchos trabajos para ir detectando qué es lo que se encontraba en cada sitio, pues como prospecciones geomagnéticas, prospecciones magnéticas, luego vamos a hablar más de eso. Pero vamos a analizar esta imagen. El poblado se inicia en este recinto 3, aproximadamente entre el 3300 y el 3000. Tiene una época de expansión, pasa al recinto 2, este de aquí, y una época de auténtico apoteosis, de apogeo, en el recinto número 5, que es este de aquí. Posteriormente se contrae, en concreto, más o menos hacia el 2550-2450, coincidiendo también con la reducción de los millares, lo cual también nos da una pista de que estaba pasando el mismo fenómeno o que podría estar pasando el mismo fenómeno, que fuera un fenómeno regional, no algo local. Entonces, a continuación bajaron a esta zona de aquí, que es el recinto número 1, fueron los primeros fosos que se encontraron, que es un recinto bastante complejo de interpretar porque hay otras líneas de fosos a continuación, y finalmente en su última fase ocuparon el recinto número 4, este de aquí, aproximadamente en el 2400 a.C. Esta es nuestra imagen. Vamos a intentar tener esta imagen presente todo el tiempo para poder comprender qué es lo que estaba pasando en los sucesivos procesos de excavación que ha habido en distintas partes de este área. No vamos a hablar de todos, vamos a hablar de algunos de los más significativos. En concreto, aquí vamos a hablar de lo que se llama el barrio metalúrgico. Y lo vamos a hacer partiendo del trabajo de Smelting Quarter of Valencina Concepción, Sevilla, Spain, de Francisco Nocete. Por ubicarlo, Nocete es uno de los defensores de que este yacimiento arqueológico de Valencina de la Concepción tuvo una significación, una organización, una complejidad en la organización social bastante elevada, muy superior, y que podríamos estar hablando de que incluso se habría llegado a algún tipo de forma de Estado.
Lo mismo que Leonardo García San Juan, otro arqueólogo que ha trabajado y que trabaja mucho y publica mucho sobre Valencina y es otro de los popes de la arqueología en esta zona, opina lo contrario. Él opina que en realidad eran solo jefaturas y esto no era una organización social tan compleja. Yo les voy a contar lo que se ha ido descubriendo y ustedes toman sus propias conclusiones. Bueno, este es nuestro barrio metalúrgico. He estado mirando las calles donde se ubicaban en el catastro de Valencina y me sale aquí, me sale esta ubicación. No me encaja con los fosos que dice el Nocete en su trabajo que ha encontrado, porque tiene estos dos fosos, que podrían ser este y alguno más, y este foso principal que ahora veremos hasta qué punto es realmente impresionante, que sería este de aquí. A mí me encaja más que o bien el área de excavación ocupaba este sitio o bien el catastro es correcto y esta hipótesis de fosos debería ir un poquito más al norte. Pero bueno, yo lo voy a dibujar en las calles donde dice el catastro que se realizó la excavación. Cuando hablamos de fosos, ¿de qué hablamos? Pues esto es un dato muy importante. Los fosos son muy grandes, son un trabajo de movimiento de tierras abrumador. Estamos hablando de fosos o zanjas de entre 3 y 7 metros de profundidad y entre 4,5 y 6 metros de anchura, que ocupan un total de 19 hectáreas. O sea, los fosos, solo los fosos son 19 hectáreas. 7 metros. Pues miren, una persona, si estos son los de 7 metros de profundidad, pues una persona caería por aquí. Porque cabrían casi 4 personas en un foso de 7 metros de profundidad. Pues para que se hagan ustedes una idea, si la mitad cae por aquí, una persona caería por aquí aproximadamente. Ha encontrado, en esta zona que él define como el barrio metalúrgico, ha encontrado una serie de estructuras. Bien, un 10% presentan un formato polilobulado, con un diámetro entre 3 y 5 metros y 1 metro de profundidad, y el autor las identifica como unidades dedicadas al consumo de alimentos y o al descanso. Y un 84% tienen diámetros entre 0,90 y 1,30 m y tienen forma oval o geminada. Esto es geminado, cuando hay dos juntas. Polilobulado serían 3 o 4 o más. Tienen profundidades de entre 0,40 y 0,60 metros y las paredes y las bases están fuertemente alteradas por fuegos, térmicamente pone ahí, por fuegos de gran temperatura. Hay en ellos presencias de minerales, escorias de cobre, restos de herramientas relacionadas con la actividad metalúrgica, hornos de fundición. Ahora vamos a ver un poco el proceso de fundición, cómo era. ¿Qué es lo que se hacía en esas cabañas? Primero se molía el mineral de cobre por medio de una reducción mecánica, o sea, con molinos y manos de molino que fracturaban el mineral. Después se ponían, aquí tenemos restos de crisoles. Los crisoles eran una pieza completa, pues imagínense ustedes esta parte y por aquí arriba esta otra, más o menos, y ahí se amontonaba el mineral. Y había pinzas para manejar este tipo de estos restos de mineral. Después se llevaban a los hornos, donde las temperaturas que se podían alcanzar llegaban aproximadamente a los 1100, 1150 grados Celsius, que son la temperatura de fundición del cobre, que es también la temperatura de cocción de la cerámica. Con lo cual, los hornos de cerámica o la experiencia de los hornos de cerámica habilitaba a estas poblaciones, a estos habitantes del asentamiento de Valencina, a conseguir temperaturas suficientes para trabajar el cobre. El cobre en Andalucía es cobre arsenicado y lo conseguían del entorno de las minas de Huelva y de Sevilla. Y el cobre arsenicado tiene la ventaja sobre el cobre puro que no es tan blando, no es tan maleable. Presenta características mecánicas que nos recuerdan en parte al bronce. O sea, no es lo mismo, pero se parece.
¿Cómo conseguían esas temperaturas tan altas? Pues se han encontrado toberas. Las toberas son entradas de aire. ¿Por qué es necesario alimentar de aire un horno? Es una forma de conseguir que el combustible arda a mayor temperatura. Y es la forma de lograr las temperaturas necesarias para la fusión del cobre. Estas toberas estaban asociadas a otros elementos orgánicos que eran los que absorbían e impulsaban el aire hacia el interior. Pues muchas veces se hacían con vejigas de animales, de cerdo o con otro tipo de elementos, ¿no? Esa era la forma de conseguir que la temperatura subiera. Una vez que se había producido la fundición del cobre en los crisoles, se sacaban fuera a enfriar, se apartaban, se eliminaba la escoria que sobrenadaba en la medida de lo posible, y por eso hay restos de escorias en los sitios donde se ha fundido el cobre, y se esperaba a que se enfriase y se formasen este tipo de lingotes a los que luego se trabajaba y se daba forma. Otro elemento que se trabajó dentro de la metalurgia del yacimiento de Valencina fue el oro. No es un material muy abundante, hay que dejarlo claro. Y apareció mayoritariamente en los sepulcros megalíticos. No se conocen tumbas de otro tipo que hayan tenido elementos de oro. También en algunas zonas que no corresponden con tumbas, sino lugares donde es posible que se hubiera tratado este mineral porque también se había tratado cobre, ¿no? Por ejemplo, pues la calle Trabajadores. Aquí tenemos unas láminas de oro retorcidas y unas pepitas, y aquí un elemento que se encontró en la zona funeraria, en el sector del PP4, cerca de uno de los grandes megalitos, uno de los que nos han aportado unos ajuares más ricos, y ahí al lado, en una zona que no era propiamente un sepulcro, se encontró estas láminas que tienen, como se puede apreciar aquí, pues esos elementos oculados que hemos visto en los millares y que hemos visto prácticamente en diversos sitios del mundo megalítico. Aquí tenemos lo que han sido los hallazgos de metal en el yacimiento de Valencina. La parte que solamente está perfilada con una línea roja corresponde con zonas donde se han encontrado hallazgos metálicos. Y la parte donde aparecen rellena en este tono verde son lugares donde se ha podido trabajar el mineral, pues porque han aparecido escorias o porque han aparecido otro tipo de elementos. Sin embargo, merece la pena decir que los hornos han aparecido concentrados en el barrio metalúrgico. Estos otros lugares pueden ser sitios donde se trabajó el metal en frío, ya una vez convertido en lingotes. El último elemento que vamos a comentar es la existencia durante el apogeo máximo de este asentamiento de un barrio de tratamiento del marfil, de un taller de marfil, probablemente el más antiguo de la península ibérica. Aquí tenemos los lugares donde han aparecido marfiles en el yacimiento de Valencina, que son casi todos en la necrópolis. Vamos a dar por terminado aquí el análisis de lo que era el asentamiento de Valencina de la Concepción, de sus recintos, de sus talleres, de sus áreas y de sus excavaciones. Y vamos a proceder a analizar cómo se reflejó todo esto en su necrópolis. Hasta aquí hemos visto el día de hoy los hitos más relevantes de lo que es el megalitismo en Andalucía oriental y occidental. Nos hemos quedado en el macroyacimiento megalítico de Valencina de la Concepción, pero hemos visto solo la parte del asentamiento, lo que puede ser un recinto de fosos o puede ser una serie de elementos habitacionales, y desde luego era el lugar donde se desarrollaban numerosas actividades relacionadas con la industria y con la producción. Nos queda todavía por ver todo lo que fueron los yacimientos megalíticos, los sepulcros megalíticos de Valencina de la Concepción, porque una parte de lo que se producía en estos lugares por los que hemos pasado, lo vamos a encontrar ahora en los yacimientos y nos va a hablar mucho de cómo se organizaba esa sociedad.
Por razones de duración, parecía aconsejable interrumpir aquí la exposición de hoy y dejar todo esto para una tercera parte, junto con las principales conclusiones que vamos a extraer de todas las sesiones que hemos dedicado al mundo megalítico. Queda a su disposición para las preguntas que quieran hacerme y también espero verles aquí cuando culminemos con la exposición de la tercera parte. Muchas gracias.